estaba yo mal, o sea, no sabía ni qué hacer, ni qué tomar, ni cómo actuar en ese momento. Y salgo de esto y digo, yo no puedo vivir así, pues la fiesta, el antro, el trabajo, todo normal. Y de repente, pues mal, anémica, no podía caminar. Dije, pues, ¿qué está pasando? Llego, me dice el doctor que me mandan, necesitas una hemodiálisis ya. Si no te hemodializo ya, pues te va a dar un infarto. Llegaba, me acuerdo perfecto que tenía gente de todas las edades, personas de todas las edades conectadas y yo decía, ¿cómo? Que esta enfermedad no es de personas que tienen diabetes tipo 2 y adultos mayores, ¿no? Yo decía, pues esto está horrible. Y me toca ver que se mueren 2 personas en mis máquinas. Entonces dije, no, o sea, yo no puedo. O sea, ahí te surge el querer ayudar a otras personas que están pasando por eso. Sí, porque yo ya empezaba a hacerlo en hemodiálisis, porque yo era privilegiada. Yo tenía una atención médica buena gracias a mi trabajo. Yo no necesité pues batallar tanto, pero cuando voy a la hemo digo, ¿qué es esto? O sea, no puedo creer que esto exista en estas condiciones tan precarias, porque sí te dolía ver el dolor de los demás, pero es bien importante decirlo. Yo creo que si no me hubiera pasado, yo hubiera pensado como todos, a mí no me va a pasar. Búsquenos, no está perdido todo con la enfermedad renal, buscamos el como sí. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Con Causa. Recuerden que este es un espacio de diálogo pensado para hacer vitrina y poderles mostrar causas jaliscienses que están transformando vidas. Y el día de hoy estoy muy contento porque me encuentro con una persona con una trayectoria y sobre todo con una causa muy valiosa. Ella es Mili Naveja, es fundadora y presidenta honoraria de Donación de Milagros Asociación Civil, una organización que creo que hace una de las labores más altas que existen, que es salvar vidas. Mili, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias, Alex. La verdad es que estoy muy contenta poder compartirles un poco de lo que ha sido mi trayecto por la insuficiencia renal, pero sobre todo dejarles el sí se puede, vamos viendo como sí. Eso me parece increíble. Yo creo que eso es algo que probablemente sea algo que ha marcado tu trayectoria. Bueno, les platico un poco sobre Mili. Ella eres egresada de la Universidad de Guadalajara. ¿A qué edad te enteraste de tu diagnóstico en insuficiencia renal? Tenía 30 años. 30 años. Y bueno, pues empieza como esta lucha contra la enfermedad. Y creo que hasta antes de eso probablemente era algo que tú desconocías, ¿no? Quizás en medio del proceso de tu enfermedad y de tu recuperación o tratamiento es donde te das cuenta del valor que tiene esta cuestión de la donación y de pues, todo el tratamiento que implica, ¿no? Sí, la verdad es que yo desconocía todo, pues al final era joven, digo soy joven todavía, pero en ese sí, momento claro. más. Pues la fiesta, el antro, el trabajo, todo normal. Y de repente, pues mal, anémica, no podía caminar. Dije, pues, ¿qué está pasando? Llego y resulta que me dice el doctor que me mandan, con las características, una amiga me dice, oye, ¿no tendrás algo en los riñones? Y yo, ¿cómo crees? Pero bueno, fui con el doctor y me dice, ¿necesitas una hemodiálisis? Ya. Si no te hemodializo ya, pues te va a dar un infarto. Claro. Y yo dije, pues, ¿qué es una hemodiálisis? ¿Verdad? Para Lo empezar. primero. Me voy aterrada de ese primer diagnóstico. Dije, ay, no es cierto. ¿Pero eso fue con solo verte o fue con estudios? Con solo verme. Solo decirle esto. Dijo, no. O sea, tienes todos los síntomas de hemodiálisis. Y efectivamente, hoy él es el director del Centro Estatal de Transplantes. En ese momento era director del Centro Médico en Transplantes. Sabía lo que me estaba diciendo, ¿no? Claro. Yo dije, ay, no sabe. Voy con otro y me dice exactamente lo mismo, pero el que yo aceptara una hemodiálisis, fui súper renuente. Duré 2 meses con todos los tratamientos que existen. Células madres, claro. Naturista, y cada vez era peor, hasta que ya voy al doctor de nuevo y les dice a mis papás, tú no puedes elegir ya. Digo, no puede elegir Mili, ustedes tienen que tomar la decisión. Ya. Y entonces me acuerdo perfecto que le dije, nada más déjame ir al hospital por un cepillo de dientes y mi perfume. Yo creo que era mi misma evasión. Claro.
Y me ponen el catéter para la hemodiálisis, la primera hemodiálisis, en el Hospital Civil. Porque pues el IMSS no había podido, no me había gustado. Estaba yo mal, o sea, no sabía ni qué hacer, ni qué tomar, ni cómo actuar en ese momento. Entonces, Claro. en el civil, la verdad es que hacen un trabajo maravilloso. Totalmente. En el civil nuevo me ponen el catéter y el doctor muy paciente me va explicando y pues ya, me mandan a la primera hemodiálisis y salgo de esto y digo, yo no puedo vivir así. O sea, díganme qué se hace para no estar así, porque yo estoy muy cansada. Nos decían los nefrólogos, es que una hemodiálisis equivale a un maratón de 15 kilómetros, ¿no? Yo decía, pues nunca he corrido ni 3. O sea, Con razón estoy tan cansada. Ya como al tercer mes ya estuve más consciente, ya estuve menos intoxicada, ya me empecé a sentir mejor con el tratamiento de hemodiálisis y los medicamentos. Y es cuando digo, pues a ver, que hay que investigar. ¿Estas hemodiálisis cada cuándo tenían que Yo ser? me las hacía 3 veces a la semana y duran casi 4 horas. Híjole. Entonces era muy cansado, era muy triste, a mí me parecía súper triste. Llegaba, me acuerdo perfecto que tenía gente de todas las edades, personas de todas las edades conectadas y yo decía, ¿cómo? Que esta enfermedad no es de personas que tienen diabetes tipo 2 y adultos mayores, ¿no? Niños, Tenía un jóvenes. compañero, me acuerdo mucho de él, que era deportista de alto rendimiento, pero tomaba mucho proteínas. Ya. Y sabrá Dios qué más, ¿no? De anabólicos. Y yo decía, no. Y luego, pues otro de 18. Yo decía, no, o sea, esto está horrible. Y me toca ver que se mueren 2 personas en mis máquinas. Entonces dije, no, o sea, yo no puedo. Claro. O sea, no voy a estar ahí esperando que alguien se muera. Y digamos, porque la hemodiálisis es solamente para, pues digamos, administrar la enfermedad, ¿no? Claro, pero no cura. es un paliativo. Así es. Pero ¿La única forma de curarlo es a través de un trasplante? fíjate que el trasplante no es una cura, pero de los métodos sustitutivos de la enfermedad renal es el mejor. Ya. ¿Por qué? Porque te asegura un pronóstico de vida si es de donador vivo. Hay personas maravillosas como Marifer Valenzuela, que ella tuvo un trasplante pediátrico y hoy tiene 30 y tantos años y está perfecta. Y con su riñón como si se lo hubiera dado su mamá ayer. Ya. Pero hay pacientes que les dura 5 años, hay pacientes que rechazan el momento que se los ponen. Ya. Y de cadáver se supone que dura menos. Pero bueno, yo decía, ok, en el supuesto que rechace 5 años sin hemodiálisis, son 5 años sin hemodiálisis. Entonces, no hay una cura para la enfermedad renal, pero sí lo mejor es el trasplante para llevar una vida lo más normal que se pueda. Oye, y entonces en ese punto me imagino que lo siguiente era pues poder buscar una persona que te pudiera donar, ¿no? Fíjate que yo fui súper bendecida. Yo nunca necesité buscar. Ya. O sea, yo nunca tuve que decir, oigan, ¿me quieren donar? Mi mamá dijo, si yo soy compatible, yo te voy a dar. Porque ¿Y aparte, lo natural es que tus padres puedan hacerlo o cómo es? los hermanos, Los es lo más hermanos. recomendable, son Ya. los más compatibles. Pero mi mamá, como buena alteña, dijo, yo puedo, yo voy a hacer y esto. Y ¿Y se supone que cualquier persona puede donar? no, tienes que ser compatible en el tipo de sangre. Pero además de eso, me imagino que tienes que estar en cierto estado de salud, ¿no? No, más bien haz de cuenta, te van preparando, pero lo más importante aquí es el donador. No eres tú ya estás enfermo, tus riñones ya no sirven, pues no hay un pronóstico de vida bueno, Claro. pero tu donador lo van a dejar sin un riñón, entonces hay que hacer que tu donador esté lo mejor que se pueda. Para que soporte Sí. con una capacidad De un disminuida, riñón. digamos. Entonces, mi mamá siempre ha sido súper sana, pero iba a cumplir 60 años. Wow. Y en el IMSS me dijeron, si cumples 60 y no has terminado el protocolo, No se no hay puede. trasplante. Ahí me tienes peregrinando, rogándole a todos los doctores, ya, hasta que me dan la oportunidad de trasplantarme, me dan quirófano un 24 de octubre del 2016. Entonces fue así de que octubre y rayando para que no fuera diciembre. Claro. Termina el trasplante, se logra con éxito, tu cuerpo lo acepta bien y empieza, me imagino, digo, porque tengo familiares que han sido trasplantados, pues es un proceso en el que tienes que ir recuperando nuevamente tus defensas, pues en general muchas de las capacidades. O sea, no es que al día siguiente No. regrese todo a la normalidad. Yo duré aproximadamente 1 año y medio en estar como estoy hoy. Ya. O sea, yo tuve cirugías posteriores al trasplante 3. Ujú. ¿Por qué? Porque la hemodiálisis me ha afectado, por ejemplo, la rodilla. Esta la tengo medio chueca.
producía mucho calcio, el riñón trasplantado empezó a producir mucho calcio. Ya. Me quitaron las paratiroides, el riñón va en el abdomen, el trasplante, entonces se me hizo una hernia, me operaron 2 veces. Entonces sí fue como 1 año y medio que yo decía, no, ya está súper complicado, pero ya después, pues ya. Y justo en ese posoperatorio de la paratiroides es cuando un amigo y una amiga me dicen, sal, mamacita, porque tienes cosas que hacer. Ya. Y O sea, ahí te surge el querer ayudar a otras personas que están pasando. Porque yo ya empezaba a hacerlo en hemodiálisis, porque yo era privilegiada. Claro. Yo tenía una atención médica buena gracias a mi trabajo, Claro. pero además mi familia siempre fue una red de apoyo impresionante, mis amigos, entonces se turnaban para cuidarme. Si yo necesitaba algo, ahí estaban mis hermanos, estaban mis papás. O sea, yo no necesité pues batallar tanto, pero cuando voy a la hemo digo, ¿qué es esto? O sea, no puedo creer que esto exista en estas condiciones tan precarias. Claro. Algo súper que yo no lo había pensado nunca, en la hemodiálisis te da mucho frío, mucho. Son unas salas súper frías, no sé, deben de estar yo creo a lo mejor a 5 grados para que no haya, por temas de infección. Y todos llevaban cobijas. Y entonces un día que una no llevó, una chica de tequila, me acuerdo mucho, le dije, ay, no traes cobija. Dice, no, es que solo tengo esa y pues la lavé para hoy. No, mi corazón fue de no puedo. Y le dije a una de mis tías, que es como mi hada madrina, todo me dice que sí y tiene los recursos para hacerlo. Le dije, oye, ¿me regalas unas cobijas? ¿Cuántas? 50, ándale pues. Entonces les di cobijas y así es como empiezo a ayudar lo que yo podía, claro, lo que estaba en mis manos o con mi red de apoyo, pero sí te das cuenta que está horrible. O sea, que está horrible y que las cuidadoras la pasan además súper mal. Ahí en el IMSS yo decía, esta gente no ha comido y no ha dormido todos los días. Yo la he visto aquí y no se ha bañado. Y entonces me hablaban y ¿de qué te llevo, Mili? Y yo, nada, tráeme de comer para la señora que está cuidando. Sí. Porque sí te dolía ver el dolor de los demás. Pero es bien importante decirlo. Yo creo que si no me hubiera pasado, yo hubiera pensado como todos, a mí no me va a pasar. Claro. Y en ese punto que inicias un poco con esta parte de darte cuenta primero de a qué se enfrenta una persona que vive esto y segundo, que a lo mejor tú tienes la oportunidad de ayudar a más personas. ¿Inmediatamente pensaste en conformar algún tipo de organización o fue algo que más bien el camino te fue llevando? No, el camino me fue llevando. Una de mis amigas que colabora con un notario llega ese día de visita y me dice, oye, mamacita, a ti te encanta ayudar y me traes trayéndote 1000 cosas, salte de aquí y vamos a hacer una asociación civil. Y entonces yo digo, pues, ¿quién me podrá ayudar? Porque además pues, no es fácil que quieran aceptar donar su tiempo gratis, ¿no? Claro. Y entonces mi mejor amiga, bueno, de aquel entonces, que tal vez mi mejor amiga, pero tengo muchas mejores amigas. Es que tienes muchísimos amigos. Muchísimas. Hermana de Gaby de la Torre, que la conoces bien, sí. Me dice, yo sí le entro. Otro amigo que trabaja de ilustrador de niños, me dice, yo le entro. Y mi amiga, la de la notaría, y entonces deciden darme la sorpresa y el 14 de febrero, que es mi cumpleaños, Órale. conformamos Donación de Milagros AC. ¿Hace cuánto fue eso? 8 años. 8 años. En el camino de ese tiempo ha habido cerca de 1000 personas. Sí. Que han acompañado. Que ustedes han acompañado de alguna manera, de las cuales 100 son aproximadamente niños. Sí. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué sientes de esto? ¿Cuál es tu impresión de volteando hacia atrás y viendo este camino recorrido? La verdad es que cuando hicimos las redes sociales de febrero, mucha incredulidad. O sea, fue como de algo, de una idea que estaba en el aire, que no sabíamos nada. Empezamos con las puras ganas, esa es la verdad. Pero fuimos enfrentándonos pues, a problemas mayores y cada día yo decía, ¿cómo se va a solucionar esto? Y luego Jaime, que es el ilustrador, mi socio y mejor amigo, me dice, es que a ti todo se te hace fácil. Y yo le digo, es que a ti todo se te hace difícil. O sea, sí se puede, hay que buscar por dónde. Y entonces, pues yo creo que ha sido eso, que mi personalidad siempre ha sido, si se puede, desde siempre, desde antes de la enfermedad. O sea, siempre he sido muy atrabancada. Y
Entonces siempre digo que sí, a veces pues no, pero Luego ya lo vemos como... ya vemos cómo. Oye, durante este tiempo, me imagino que han venido modificando un poco la forma de acompañar, ¿no? Sí. Ahorita, ¿acompañan en qué momento? Ahorita ¿En todo acompañamos el proceso? en todo el proceso porque fíjate que la gente, yo siempre he dicho que los buenos somos más, y llega a la asociación una paciente trasplantada por azares de la vida, en una manifestación por falta de medicamentos, que resulta que era la historia casi igual que la mía, y la invitó Blanca Arriola y dice que sí, y entonces pudimos empezar a acompañar en todas las etapas, porque ya tuvo diálisis, yo hemodiálisis, las dos trasplante, entonces empezamos ya con el acompañamiento desde siempre, desde que les dan el diagnóstico, que es lo ideal, porque la gente está perdida. Bueno, incluso puedo decir que ustedes de alguna manera ya están trabajando incluso antes del diagnóstico. Sí. Porque están haciendo actividades de prevención también. Sí. No, o hay pacientes que les decimos, oye, tu trasplante puede darse antes de que llegues a diálisis o hemodiálisis. Si bien es cierto tus riñones ya no están funcionando, puedes hacer un trasplante anticipado. Te pueden aguantar 6 meses. Si tienes donador, trasplántate antes de someterte y someter a tu cuerpo a todo lo que vas a someter. Claro. Para la gente que a lo mejor piensa como tú pensabas antes de que te pasara, esto a mí no me puede pasar o es algo... A mí me sorprendió mucho leer los datos de Jalisco, que Jalisco es, entiendo, el Líder. primer lugar a nivel nacional en insuficiencia renal y hay cerca de 5,000 personas en lista de espera esperando un donador de riñón. Sí, digo, las listas es como que les falta un poco de actualización porque eso en el IMSS solo son 6,000. Ah, entonces son muchos más. Son muchos más. Luego los hospitales privados, el civil. Yo creo que rodeamos entre los 10,000 pacientes. Y luego los que tienen miedo. ¿Los que qué? Los que tienen miedo, que dicen, no, yo no me voy a anotar porque no va a llegar. Híjole, eso es tremendo. Lo he visto aquí Eso con es horrible. varias enfermedades. A veces personas que prefieren casi dejarse Sí. morir o irse a una fase más grave por el miedo justo de hacer algo en ese momento. O incluso también con situaciones difíciles, porque hay personas que no puedo dejar mi trabajo, ¿no? Así es. No puedo dejar de trabajar. Si me tengo que ir a un tratamiento, voy a dejar de trabajar sin ¿Cómo pensar pago? que eso va a desembocar en que dejes de trabajar y dejes de estar para tu familia permanentemente si no Así haces es. algo, ¿no? Y fíjate, hace 3 años éramos el número 1 a nivel mundial. Híjole. O sea, era súper preocupante cómo Jalisco ocupaba en las listas de la OMS, en los mapas, el primer lugar Jalisco, pero el tercero Aguascalientes. Entonces decías, algo que nos trae del agua del río. Y sí, lo que se identifica son las causas. Las causas, y la verdad es que ahorita yo creo que hay mucha contaminación en todo el mundo. Pues sí. O sea, entonces yo creo que sí, las cementeras, lo que comemos, lo que tomamos, somos primer lugar en obesidad, hipertensión, entonces todo eso, diabetes tipo 2, entonces todo eso te va a dar insuficiencia renal. Y por ejemplo, en ese caso, ¿qué nos recomiendas a todas las personas que podemos hacer para tener prevención de este tipo de cosas o detección oportuna, ¿no? Pues lo súper fácil es un examen de orina una vez al año. Eso ya te va a decir si hay algo malo en tu orina. Si hay algo malo en tu orina, Si salen algunos niveles mal. alterados. Entonces es el momento de ir al nefrólogo. Ya, ¿Para qué? Para que él haga algo ya más a profundidad. más preventivo, porque a lo mejor puede ser que sea súper chiquito el daño renal y con medicamento se resarce el daño. Ya, Pero si no vas, pues se va a hacer se más. va agravando. Sí, porque además, digo, dentro de la labor que ustedes han hecho, han impulsado iniciativas de ley que justo le abonan, por un lado, a la prevención, pero por otro lado también a poderle dar más oportunidades a las personas que necesitan un trasplante, ¿no? Sí, la verdad es que esto sería, sobre todo las infancias. La ley esta se aprueba, que esta misaje renal se aprueba para las infancias de primaria y secundaria. Okay. Entonces, sí es como mucha ventaja que sus hijos sepan si tienen algún daño renal, chiquito o grande, lo que sea, pero para prevenir, ¿no? Y encaminarlos. Pero entonces lo que se aprobó es... Tamizaje renal en infancias. Pero que se pueda hacer, que se haga, que Sí, es se así. incluya dentro de... Eso está en el esquema de la SEP. Ya, Lo que sé es que estaban en el presupuesto metiéndolo para que sea una partida solo para tamizaje Ya. renal.
Y eso permitiría detectar en temprana edad cualquier situación, ¿no? Así es. Ya. Y la otra tiene que ver con el tema de donación, la otra iniciativa que impulsaron. La otra, que la verdad es que esa a mí es la que más me gusta. Todas me gustan, pero esa causa a mí me encanta porque es vida después de la vida. Sí. Porque al final, si tú donas, pues, al partir, ¿no? Vas a seguir vivo. Claro. No te vas a ir, pero además vas a hacer que vivan por lo menos, si mueres de muerte encefálica, por lo menos 8 personas. Claro. O sea, por lo menos, tuvimos un caso de un paciente de Arandas que a él le donan de Colima porque el que cae era un chavo que se dedicaba a la construcción y que decía, yo quiero donar. Y la familia se lo trae porque en Colima no hay trasplante. Entonces, se lo trae, centro médico, él era tipo de sangre negativo, que es muy difícil los trasplantes de negativo, y le toca. Y la verdad es que resulta que él dice que al momento que le trasplantan, él no se reía, que él siempre fue muy apático. Pues se volvió el más amiguero, el más... Entonces es cuando dices... Algo de la... Y ese chavo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero súper... Esa era su personalidad. Sí, y súper aferrado el donador, Ya. porque les dejó la instrucción. Si me pasara algo, joven, tenía como 28 años, si me pasara algo, quiero que mis órganos se donen. Ya. Y él, Ángel Salvador se llamaba, ya me acordé. Wow, aparte el nombre. Su cuerpo sirvió completo porque donaron todo y dicen que salvó más de 100 personas. Wow. Y yo decía, en el nombre tenía toda la misión en la vida, Ángel Salvador. Claro. Oye, y para las personas, porque nosotros intentamos que este espacio sirva para invitar a sumarse de alguna manera. Una primera que se me viene ahora, que estamos platicando, es cómo podemos hacer nosotros para que quede claro que tenemos la disposición de donar en caso de que sea necesario. Pues. Sacó este año, es la primera vez que hay un registro estatal de donadores. Súper. En la página del CETRAJAL, así es, CETRAJAL, y ya pones registro estatal de donadores. Y ahí tú tendrías que... Tú dices sí, subes tu INE, y entonces lo que hace es que tienes la autorización al CETRAJAL de si mueres por muerte encefálica, puedan ellos pedir la procuración de los órganos. Y en caso de que no lo hayas dicho abiertamente, ¿decidirían tus familiares o cómo Decidirían tus familiares, la gente de CETRAJAL va y hace una labor titánica de convencer a alguien que está conectado a decirle, pues es el momento de donar, porque si no, los órganos dejan de funcionar. Tampoco es que puedan durar conectados con muerte encefálica meses ni años. Es sí, no, para empezar la procuración y empezar a hablar a los posibles receptores, también es súper importante. Totalmente. Porque le hablan como a 4 o 5 receptores para ver cuál es el más compatible. Ya. Yo creo que ahí hay un punto clave. Aquí tenemos una experiencia viva de cómo la donación tiene pues, resultados increíbles, porque significa al final lo que decíamos, salvar vidas, y que creo que todos podemos ayudar en esa parte. Sí, porque ahí, digo, hay que entender 2 cosas, ¿no? En cualquier momento nos puede pasar al que sea. Necesitarlo. Y puede ser que no haya nadie compatible, que nadie quiera porque tiene miedo, que también es válido, o que yo no tenga nadie que me lo pueda dar. Porque si hay cerca de 10,000 personas en lista de espera, o sea, al final el proceso de que sean compatibles no es sencillo. Pues, no es sencillo. Hay varias cosas que tienen que suceder. Haces un protocolo larguísimo de todos los órganos como están, de los 2. Claro. Cuando es en vivo, pero cuando no, pues tú haces un protocolo, pero no te enlistan en el IMSS, por ejemplo, no te hablan al protocolo hasta que ya llevas 8 o 9 años haciendo hemodiálisis. Entonces, el llegar a ese punto es muy complicado. Totalmente. Entonces, ustedes acompañan desde cuando ya tienen su diagnóstico. Me imagino que muchas personas, pues nadie está preparado para algo así. Nadie está. Entonces, no saben qué hacer, a veces no tienen recursos para ejecutar las acciones que tienen que hacer. Ustedes acompañan en esa parte, enlazan con instituciones y inicia todo este proceso, tanto de tratamiento como de posible trasplante, ¿es así? Así es, ya empezamos a darle pues, las opciones que hay, que necesita, te vas a trasplantar, sí, ok, vamos a hacer esto y empezar una red para que tenga lo necesario para ese momento. Ya. Y entiendo que también ya están hasta el punto ustedes de
también hacer acompañamiento con las personas que de alguna manera están alrededor de la persona enferma, ¿no? Con las personas cuidadoras. Sí, y fíjate que nosotros empezamos con niños, hoy pues la demanda nos ha hecho también ya tener adultos. ¿Iniciaste al principio puros niños? Puro pediátrico, porque fui a llevar regalos en un diciembre al centro médico y el día que me dijeron, a pediatría de centro médico, ¿te quieres meter tú a la sala de hemodiálisis o yo se los doy? Yo dije, ¿cuál hemodiálisis? Entonces, el ver a los niños, lo que yo viví, o sea, ese día me salí y le dije a mi hermana, tú reparte, yo no puedo, o sea, no puedo. La hemodiálisis tiene un olor muy peculiar, la sala. O sea, es más, el olerlo me hace sentirme súper mal. Claro. Ya como a los 10 minutos dije, bueno, ahí voy. Dije, el dolor es de ellos, no mío. Claro. Me metí y me dijeron, deja al bebé que está dormido, déjaselo en la cunita. No manches. Dije, no. Entonces, cuando vi que había niños con los catéteres y tal, dije, no. Me valen los adultos. Debe ser muy difícil encontrar donadores también para ellos. Y además, porque necesitan tener un peso, necesitan tener ciertas características, porque para que el receptor infantil pediátrico pueda tener un riñón, por lo menos tiene que pesar 30 kilos. Claro. Puede ser que sus papás se los puedan dar, pero hay pacientes renales que no llegan al peso. Totalmente. Entonces es bien complicado los niños. Y ahí vi más a las mamás, porque además el 80% de las mamás de niños y de niñas están solas, son jefas de familia. Entonces, jefa de familia paga la seguridad social, pero cuida al niño, pero no puede. Entonces viene la hermana y la hermana hace las veces de mamá o la abuela. Entonces te das cuenta que en los cuidados, o sea, sí, el paciente la pasa muy mal, pero es lo más importante es los cuidados en este padecimiento, porque necesitas que te auxilien. Sí, algo que me parece increíble e impresionante y muy valioso es escucharte hablar de las personas, de los pacientes, de las personas que se acercan con ustedes, y muchos de esos casos hablar con nombre y apellido, pues, ¿no? Claro, porque a mí me parece súper importante nombrarlas. Totalmente. Vi que también cuando promoviste la iniciativa, también llevaste al Congreso algunos casos con nombre y apellido. Nosotros tenemos una niña que pues pasó de pediátrico a adulto, hoy no debe de medir más de 1,20, porque los riñones producen la hormona del crecimiento. Y pues no le ha llegado el riñón. Y pues ya le dicen, no, pues lo único que le va a quedar es esperar un riñón cadavérico de adultos. Pero si en pediatría no estuvo el trasplante, es más complicado en adultos, que es Catherine. Pero Catherine, la niña en sí, ella es una luchadora, y la mamá también. Creo que son las emblemas más de cuidados y de lucha siendo paciente, porque ella, llévame. Y yo les digo a los diputados, y yo esto, y yo lo otro. Yo decía, y no me vale. Y entonces iba a la niña, le hicimos su fiesta de 15. Yeah. ¿Por qué? Porque decíamos, necesita sentirse querida, cuidada, protegida. Sí, que no todo es la enfermedad. No todo la enfermedad, porque cuando llega con nosotros, ella está súper mal, tenía como 8 años. Y ahora la ves y ella quiere ir a la escuela, para ir a la prepa, pero no ha ido ni a la primaria porque siempre estaba enferma. Yeah. Entonces, la verdad, hemos logrado hacer algunos convenios con la SEP de decirle, pues dale chance que vaya y que asista. Así tenemos a Eric, que lo ayudaron. Catherine todavía está como más renuente porque es muy chiquita y siente miedo del bullying, ¿no? Y de la presión social, porque es una niña, pero bueno, es una niña del cuerpo, pero es una adolescente, una mujer de 19 años ya. Claro. Pero por primera vez fue al mar y, oye, ¿y si me ayudan a comprar un traje de baño? Sí, a ver, ¿quién le da el traje de baño a Catherine, no? Y así, lo que vamos pudiendo con los menores o con las mamás que más lo necesitan, la necesidad así la determinamos, quién, con base al estudio socioeconómico, necesita más. Claro. Y quién está más grave. Totalmente. Yo estoy impresionado con la labor que ustedes hacen. Muchas gracias. Me parece muy importante que la gente no solamente sepa este tipo de cosas, sino que también vean cómo podemos ayudar, pues, ¿no? Alguien que quiere sumarse, que está escuchándolo y que quiere ayudar, ¿cómo pueden ayudar las personas que nos... Fíjate que nosotros tenemos de todas las formas que quieran ayudar. O sea, aquí no hay pretexto de que no voy a donar. O sea, tenemos desde que nos dejen charolas de agua en las oficinas de la asociación, porque el paciente trasplantado toma agua embotellada por lo menos los 3 primeros años, y por irreal que les parezca, hay personas que comprar 2 garrafones en su día genera una gran diferencia. Claro.
Entonces, bueno, el agua embotellada, despensas, tratamos de darles una despensa a las familias una vez al mes. Entonces, también recibimos despensas. Tenemos algo que me encanta, que lo empecé a hacer con mis sobrinos y después se ha ido replicando, que es fiesta con causa. Yo voy a tener una fiesta, ¿no? Me encanta. Y mi hijo, en vez de darle 30,000 dinosaurios igualitos, va a juntar el dinero y lo va a donar a algún lado. Me encanta. Entonces, eso lo hemos tenido mucho y sobre todo los niños se han hecho muy empáticos. Eso está padrísimo. y muy Yo conscientes. lo he visto, lo vi en alguna vez como una práctica internacional de una asociación que era como dona tu fiesta, ¿no? Ajá. Yo lo vi más como en adultos, pero en niños se me hace también Sí, nosotros súper tenemos, padre. sobre todo hay personas súper constantes, ¿no? Fabi Corona, que su hermana es trasplantada y vive en Estados Unidos, entonces te mueres de amor con los 3 niños que tiene. Claro. Porque es, oye, pero cuando venga mi tía Bombona, le dicen a Ivonne Corona, mi tía Bombona, ¿puede venir y le regalas esa alcancía de riñón? Sí. Oye, pero cuando venga mi tía, o sea, ellos están Sí, claro. súper familiarizados. Y bueno, empieza con otra chava que también estaba muy pendiente, que era Flor, y empezaron así. Entonces los niños como que tomaron conciencia y ya son súper encantados de participar. Eso es lo padre. Claro, Tenemos la fiesta, tenemos obviamente dinero en efectivo, claro. porque también tratamos de apoyar en gastos funerarios de los pacientes. Digo, al principio no sabíamos qué hacer y pagábamos todo. La primera paciente que se nos muere, me acuerdo mucho, era Mechita. Y entonces la mamá me pregunta, ya que estaba muy grave, oye, si se muere Mechita, ¿tú me vas a pagar los gastos funerarios? Yo dije, ¿cuáles gastos funerarios? Estás en el IMSS y el IMSS te ayuda, ¿no? Le dije, ¿pero de dónde eres? De Oaxaca. Y yo, ¿qué? O sea, ¿y qué estás haciendo aquí? Pues es que nos venimos mi esposo y yo, una comunidad indígena, para que se pudiera trasplantar, porque ella necesitaba doble trasplante, hígado y luego, riñón y luego hígado. Fue muy complicado, la niña con riñón estaba más o menos, iba a los eventos y tal, pero con el hígado no. Ya. Pues para no hacerles el cuento largo, nos costó 80,000 pesos trasladar el cuerpo. Híjole. O sea, y entonces es cuando mis socios, en ese entonces nada más 3, o ya somos más, me dicen, ya no digas eso, Mili. O sea, no. Ese día, la verdad es que lo conseguí toda la noche, de que, oigan, me dan 10,000, oye, me dan 5,000. Claro. Oye, tengo una amiga de agencia de viajes, yo te doy los vuelos para la familia que se regrese, porque era regresar también a la familia. Claro. Y era Oaxaca capital, comunidad indígena, 10 horas todavía para llevar el cuerpo. Y entonces, hoy ya después de tantos regaños, me dijeron pon una tarifa, entonces hoy les damos 5,000 pesos para gastos funerarios. Súper. Entonces, dinero en efectivo, pueden donar papel, tenemos botes reciclables en varios lados, en el Tribunal de Justicia del Estado, en la Consejería Jurídica del Estado, en Prepa 5, en Prepa 7. Entonces, hemos tratado de poner como en Summit School, hemos tratado como de poner varios, pedir chance de, oigan, yo sé que no es gran cosa, pero yo les digo, pues ya entre todos ya se junta algo y nos sirve muchísimo. Claro. Entonces yo creo que básicamente es eso y bueno, los recursos que hemos conseguido por parte del gobierno del estado, de los gobiernos municipales para poder compartir un poco más de la ayuda. Y creo que también aunque no directa, pero pues sí es esta parte que decíamos de seguir fomentando la cultura de la donación, ¿no? Sí, la verdad es que hemos estado platicándoles, hemos ido al CUSEA, hemos ido al CUCH, hemos ido a Vallarta, al CUCOSTA, a decirles, oigan, aquí estamos, a la Náhuac Chapalita, a la Náhuac Revolución, o sea, los que nos van invitando de que aquí estamos. A la prepa de Toluquilla. La prepa de Toluquilla fue increíble lo que hicieron. Ellos nos organizaron una kermés. Órale. Y la verdad estuvo súper padre. El donativo para mí fue mucho pensando que eran pues, personas pues, menores de edad, pero súper comprometidos. Entonces tratamos como de dejar una huellita. Oigan, hoy vamos a platicar de los mitos, de la donación, de la prevención renal, porque creemos que es súper importante la prevención. Totalmente. Oye, Mili, en este trayecto de todo este tiempo que has estado apoyando en esta tarea con esta vocación de ayudar a más personas, ¿ha habido algún momento en donde se ha atorado todo tanto que te la has pensado de seguir como enfocada en ayudar a más personas y más bien decir,
¿sabes qué? Pues mejor me voy a lo mío o tal. Sí. Hubo un momento que dije, no tenemos dinero. Sobre todo enero, es muy difícil enero para las asociaciones civiles. En pandemia, que vi que todo el mundo cerraba, y yo decía, me voy a contagiar, se va a contagiar Blanca, porque somos pacientes vulnerables, porque sacaron el decreto que no podemos trabajar y nos vamos a morir ayudando. Claro. Yo decía, no, y sin donativos, pero luego ya sabes, las mamás que te decían, es que te puedo hablar, es que es con la única que puedo platicar y desahogarme. Y yo decía, no puedo. O sea, sí, a veces, como toda mamá regañona, porque dicen que soy mamá de los niños y de las mamás, digo, ay, no, ya te quiero mandar a volar. Claro. Pero digo, bueno, no, porque hemos luchado mucho por eso, Claro. porque es muy necesario, porque nos necesitan. Entonces, lo que hemos tratado, más que de ser las de la asociación o los de la asociación, es ser sus amigas y ser contención para las familias. Claro. Porque algo que me encanta de Donación de Milagros, y eso siempre lo diré, es que los hermanitos de los pacientes y los hijos de los pacientes reciben apoyos igual de un juguete en Navidad, una cartita, porque yo les decía, la lógica es que si el paciente o que si la mamá del paciente no tiene para su hijo, tampoco tiene para los hermanitos, ¿no? Claro. Entonces, pues somos ahora sí que Familia. una gran familia. Claro. Qué increíble. A mí se me hace impresionante cómo esa resiliencia para una situación complicada, probablemente de las más difíciles que te ha La más tocado, de mi vida. cómo eso lo convertiste en un impulso para ayudar a tantas personas. Hoy en día, más de 1,000. Obviamente tú, pero parte también importante el equipo que has construido y que se han venido construyendo. Sin duda. Y los donadores, los benefactores. Exacto. Las personas que aportan económicamente su tiempo o que han ayudado de alguna manera. Yo creo que Donación de Milagros es justo eso, es un milagro para muchas personas. Justo en esos momentos donde es difícil ver la luz para muchos, y creo que también en la parte emocional, Sí, claro. donde no encuentras una puerta abierta y que ustedes se acerquen a acompañarlos, a enlazarlos, a darles esa esperanza, me parece algo súper, súper valioso y estoy seguro que no solo yo, sino todas las personas que estamos viendo esto, pues se nos viene luego a la mente y cómo podemos ayudar, ¿no? Sí, claro, y fíjate que a mí hay algo que me gusta mucho decirles a todos. Yo siempre pensé que yo estaba en la posición de la persona que podía ayudar. El día que te toca ser la persona que necesita recibir ayuda, claro, ese día te cambia el chip. Totalmente. O sea, eso es completamente distinto, el decir necesito ayuda, necesito medicamentos y no tengo y esto. Pero algo que sí es súper importante es la red de apoyo. Yo no estaría aquí si no fuera por mis papás, primeramente, y mis hermanos. O sea, claro, ellos son todo. Totalmente. Y creo que en este proceso, lo platicabas hace un ratito, el poder generar esta conciencia de que de alguna manera, aún pasando por un momento difícil, pero pues eras privilegiada, porque hay Exacto. personas que no tienen esa... Y privilegiada de tener contención, Sí, claro, pero además de tener el dinero y el recurso, claro, porque claro, yo tenía toda la seguridad social que podía. Totalmente. Entonces, el decir, yo tengo mis papás, yo tengo mis hermanos, que ya se me atoró esto, ahí está, eso es invaluable, Totalmente. mis amigos, pero ves, de verdad tenemos cuidadoras que es ella y su hijo. Sí, claro. Y es bien complicado. Sí, y cuido y dejo de trabajar y entonces no hay recurso y entonces se empieza a complicar todo. O que las terminan despidiendo porque faltan muchísimo a su trabajo porque el niño está en el hospital. O sea, Claro. es bien complicado. Pues gracias por la labor que hacen. No, gracias, Alex. No, en verdad, gracias. Yo sí quiero invitar a todas las personas. Los pueden buscar en redes sociales, Donación de Milagros. Mili Naveja es una... Por algo tiene tantos amigos. Ay, gracias. Creo que ese brillo que transmites, esa confianza y esas ganas de, o más bien cómo contagias sobre el poder hacer algo, creo que es algo Cambiar. increíble. Sí. Gracias a todos y me parece importante, insisto, que los busquen en redes sociales, se acerquen con ellos y vean la forma de ayudar. Hay muchas formas, tú nos planteaste algunas que me parece muy accesibles para cualquier persona, pero si no cupiéramos en una de esas, ¿sabes qué? Yo propongo esto, Claro. yo puedo ayudar de esta manera, no tengo esto, pero de esta otra manera. Creo que conforme nos vayamos metiendo a las causas nos daremos cuenta
que absolutamente todos tenemos algo que apoyar. Así es, Alex. Y sobre todo quisiera decirles a los pacientes renales, También. a las mamás cuidadoras, si necesitan un abrazo, decirles Escuchar, cómo alguien que hacer, los escuche. alguien que los escuche, porque al principio es escuchar y llorar 1 hora juntos y empezar, aquí estamos, búsquenos, no está perdido todo con la enfermedad renal, buscamos el cómo sí. Muchas gracias, Mili. Gracias por tu labor, gracias por estar aquí. Y bueno, a todas las personas, gracias por haber presenciado este espacio. Recuerden que hay muchas formas de ayudar. Una es siguiendo a la asociación que el día de hoy estuvo con nosotros, Donación de Milagros, compartiendo estos contenidos, haciendo que lleguen a más personas. Seguramente en esa cadena de compartir podemos también llegar a personas donadoras, financiadoras, a alguien que puede ser, en este caso, donador, que puede ayudar a otras personas. Entonces, hay que compartir, hay que seguir difundiendo y hay que darle voz a estas causas. Gracias. Gracias, Mili. Alex. Muchas gracias. Y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. La Podhouse, estudio creativo.